Bueno, chicos, yo les voy a hacer una pequeña entrevista. Son tres preguntas para cada uno de cosas que me llamaron la atención al leer como el comunicado de prensa. Eh, bueno, me gustaría empezar con Rodrigo. Rodrigo, bueno, muchas gracias por tu tiempo otra vez. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo te inspiraste para llegar al título de la obra? Porque vi que además de ser el director, también sos codramaturgo, al igual que Uriel. O si quieren me lo pueden contestar entre los dos, como ustedes prefieran. Pero en realidad el nombre de la obra lo a colación Uriel, ¿no? El abrazo fósil. Y como director, a partir de que me das ese nombre, por esas dos palabras, empiezo a dar como la tarea de los fósiles, ¿no? Un poco de arqueología, cómo ser arqueólogo de un abrazo, qué nos hace pensar en un recuerdo de un abrazo, son los objetos, son la memoria, el lugar donde uno nace. Empiezo como a proponer más bien un juego como de palabras o de imágenes a través de la propuesta de Uriel. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Qué bonito es el proceso creativo de cómo llegan poco a poco a fusionar ese nombre, Abrazo Fósil. A mí me llamó mucho la atención cuando lo leí la primera vez, fue como qué interesante, Abrazo Fósil. Bueno, en segundo lugar, me gustaría preguntarte qué simbolismo buscaban transmitir ustedes con la península de la Arenosa, porque me llama la atención que sea una península con forma de caballito de mar. ¿Qué es lo que se buscaba transmitir con esto? Volviendo un poco al tema del nombre, cuando Uriel lo propone y me habla de los recuerdos, aquellos abrazos, una etapa que están como congelados en el tiempo, un recuerdo, una memoria. Eh, Hablamos de que ese abrazo puede ser un territorio también, un lugar. Y Uriel, bueno, viene de tanto Punta Arena, la península de Nicoya. Y a mí me gusta mucho cuando estoy apoyando una dramaturgia, pensar, decirle, bueno, pero con vos, ¿cómo le decís? Dame lugares de algunas montañas. Había la Pedregosa, la Prohibida, la Arenosa. Y bueno, no, vámonos con esto. Y empezamos pues ahí, el caballito de mar, pues, efectivamente en la península. Ya es una parte, la geografía en esa parte. Además, trabajamos con caballos, con la metáfora de un objeto, un caballito de palo. Entonces, como que vamos ligando, vinculando, pues todos aquellos recuerdos, justamente como si fueran fósiles, ¿no? Irlos entramando. Y esa misma búsqueda, ¿no? A partir de recuerdos, de unidades, de memorias, es lo que empieza ya a nombrar las cosas en la. Y bueno, quedémonos con esto. Se va a llamar este lugar, se va a llamar La Arenosa. Y ahí va un poco la historia, ¿no? De este actor que viaja a La Arenosa para recuperar a estos objetos fósiles y preguntar quién es. Perfecto, muchísimas gracias. Y por último, para vos, ¿cómo se integra el elemento del mar, tanto visual como conceptualmente, en la dirección de la obra? Porque hablamos de que el personaje principal naufraga, ¿correcto? Claro. Ujú. Y es el tema del mar, porque uno como que tiene poca cercanía con el mar, bueno, desde Heredia, pero en realidad la playa más cercana está a 1 hora, 40 minutos. La rica, bueno, la mayor parte de todo esto, agua, ¿verdad? Océano, ríos. Y hay una vivencia mucho hay un interés particular con el tema del mar. Además, para viajar hacia la península de Oya, uno puede hacerlo por vía del ferry. Generalmente, muchas de las personas lo hacen a través del ferry. El tema entre Punta Arenas y la península, muy cercano, y bueno, también tenía que ir a visitar el territorio. Hoy me invita a donde nace y empiezo como a ver esa vida del mar o la poética que genera. Tanto también como cuentan los originarios cuando llegaron a tener contacto con la civilización europea, ese contacto con algo desconocido,
algo no tan mítico, pero algo como cuando uno va al mar y ve esa inmensidad, se siente muy pequeñito. Y el mar empieza a generar así un disparador, algo donde cambie, una esperanza o algún lugar donde pueda haber una huida, no quiere o irse a abandonarlo todo o más bien verlo. Por ahí empieza toda la metáfora del mar, desde irse en una lancha con unos pescadores, irnos a montar, así todo esto fue en Semana Santa y esta vivencia hasta bueno, el tema del ferry y empiezan ahí pues todo este trabajo de empezar a poetizar la idea del mar. Interesante. Ahora, bueno, me surgió como una pregunta adicional. ¿Ustedes ya se conocían desde antes de empezar a trabajar en la obra o conforme se fueron conociendo, fueron como ya formulando esta idea o cómo funcionó? Hola, hola. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí, damos que si ya nos conocíamos, ¿verdad? Correcto. sí. Pues sí, bueno, nos conocimos en la Facultad de Artes, en la carrera de teatro. Yo me puse de creativo, estudié otra segunda carrera, también tengo una formación en filosofía, luego dije, bueno, el arte, y luego dije, quiero también teatro, y ahí nos conocimos, empezamos a trabajar mucho juntos, muchos trabajos, pero bueno, ya que trabajamos juntos, haciendo aquellas tareas universitarias, creo que era un buen augurio para decir, bueno, hay un camino que podemos trazar como compañeros de trabajo o teatro de grupo. En realidad, mucho del teatro latinoamericano se hacía a partir del teatro de grupo, agrupándose, colaborándose. Y ya tenemos alrededor de unos 5 o 6 años que trabajando acá. Era el ambiente más como una agrupación. Empezamos a proponer qué temas que vamos a hacer. En un momento Uriel también ha sido como embajador director. Pues ahí vamos. Perfecto, muchísimas gracias por tu tiempo para responder estas preguntas. Ahora voy un momento con Uriel y nada más, esperemos que pueda ser rápido para al final hacerle una pregunta que es para ambos. ¿Sí? Ok. Bueno, Uriel, mucho gusto otra vez. Mi nombre es Mariana. Mucho gusto. Gracias por tu tiempo. Bueno, me gustaría saber, en primer lugar, cómo fue tu proceso de inmersión en la psicología de este personaje y cuáles fueron estos desafíos que tuviste a la hora de encarnar su viaje interno, o si más bien te sentías ya identificado como por tu historia de vida, o cómo fue este proceso. Bueno, el espectáculo, desde el proceso creativo que Rodrigo les comentaba antes, que ha ido ser como director, ¿verdad? Pero ha sido como realmente un trabajo en conjunto. Es un trabajo autorreferencial. Eso implica que a mí me atraviesa como intérprete, o que muchos elementos para la creación o los laboratorios que íbamos haciendo de esa dramaturgia eran puntos de partidas que se encontraban en algún punto de mi vida, ¿verdad? O relacionados con. Entonces, a partir de ese momento, algo que se ha trabajado actualmente y que es muy difícil es más bien la idea de no crear un personaje, sino de ser. Creo que nosotros como actores lo que nos gusta a veces es ser otros, ¿verdad? Y en este caso es como no dejo de ser yo, no dejo de mantener esa esencia desde un lugar muy naturalista, lo siento así, donde si bien es cierto, la historia que se cuenta no es necesariamente mi historia de mi vida como tal, porque ya es una ficción, pero sí hay caminos que deben a nivel escénico o a nivel como intérprete, a nivel de acción, ir yo llevando al espectador desde una naturalidad como si fuera mi vida, ¿verdad? Aunque no lo sea. Entonces, sí era muy importante, o una de las luchas, ¿verdad? Es no crear ese personaje, más bien, sino más bien ser, prestar mi cuerpo, mi voz y demás, tal cual es, en esencia, para sentirlo muy orgánico, ¿verdad? Muy, muy orgánico, esa ficción mágica que en sí también la obra cuenta. Perfecto, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Luego, en segundo lugar, Abrazo Fósil es unipersonal. A mí eso personalmente me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo manejas las exigencias de estar solo en escena durante 60 minutos? ¿Y cómo integras también la parte de manipulación de objetos y teatro de marionetas
en tu interpretación para dar vida a los diferentes elementos de la obra. Sí, otro reto. Ujú. Ok, otro reto porque, vamos a ver, sí, efectivamente creo que sostener 60 minutos y no parecer el loquito, ¿verdad? Que era algo que conversábamos con Rodri y yo, no desde el lugar peyorativo, pero sino de esta idea de que uno parece que está hablando solo eternamente, ¿verdad? Y una de las particularidades de que es el teatro es mucho la visualidad o la plástica escénica como parte, personaje casi, ¿verdad? Y lenguaje propio de la agrupación. Y en nuestras piezas es muy característico, se ha vuelto como un personaje casi. Entonces, fue justamente el trabajar una historia, ¿verdad? Desde esta organicidad que hablaba antes yo como actor, pero que sí contara una ficción. Y a partir de ahí, dentro de esa ficción, se iba a trabajar o se iba a sostener mucho con el trabajo de objetos o marionetas. Y yo como actor, anteriormente he tenido trabajos más sobre texto dramático o teatro físico. Entonces, imagínate que para mí, un actor que tiende a usar mucho su cuerpo, tipo danza, el estar dándole vida a un objeto sin ser yo el que me mueva, ¿verdad? Se vuelve algo como uno está amarrado, ¿verdad? Entonces, cómo ir entendiendo o poco a poco ir descubriendo cómo yo soy el embajador de ese objeto, de ese títere, que por medio de mí esos cobran vida, ¿verdad? Entonces me vuelvo un mediador entre el espectador, el títere que cobra vida y yo que sigo estando ahí, ¿verdad? Entonces, efectivamente es un reto que me gustó muchísimo también porque he podido crecer mucho más como intérprete. No es que no tenga las habilidades ni por nada por el estilo, ¿verdad? Sino que ahí están, pero cuando te enfrentas a tenerlos ahí, implica un trabajo distinto al que uno tal vez ha venido haciendo como artista, ¿verdad? Entonces, sí, creo que hemos logrado resultados muy, muy lindos, junto con el teatro de sombra también, que implica unas posturas corporales. Entonces ahí es donde este trabajo físico que realizo como actor, pues se amalgama, perdón, con todo el tema de los títeres, el objeto, ¿verdad? El cuerpo, muchos movimientos que también son realistas, pero también pueden transformarse en oníricos y hemos ido dialogando eso. Pero ha permitido, sí, ir logrando como algo bastante cohesionado, digamos. Todo eso se ha logrado articular y entonces ya uno como intérprete comienza a aflorar su trabajo y a disfrutarlo también. Pero sí fue un reto y creo yo que los títeres y eso aportan muchísimo para que el unipersonal no se sienta alguien solo, sino que hay otros personajes que están cobrando vida ahí. A veces hay actores que, por ejemplo, trabajan el desdoblarse en otros personajes, pero el objetivo de este era más bien no, como otros seres a partir de mí viven sin necesidad de la idea de yo estar desdoblando como intérprete. Perfecto, muchísimas gracias. Qué experiencia tan chiva, pero tan retadora. De verdad Sí. que es muy interesante cómo tenés que amoldarte a esta idea de tener que dar vida a otros personajes. Me parece súper chiva. Sí, sobre todo que un objeto realmente te mire o como si estuviera vivo, ¿verdad? Ujú. Perfecto. Y bueno, por último, ¿qué mensaje te gustaría que se lleven las personas de los conceptos de arte y memoria que ustedes plasman en esta obra? Yo creo que una de las partes cuando le propuse antes que preguntaba sobre Abrazo Fósil, curiosamente, normalmente en la agrupación, tanto Rodrigo como mi persona, yo soy el que propongo los nombres. Se me vienen a la cabeza y a partir de ahí es como un punto de partida muy importante. Cuando le comentaba a Rodrigo sobre la idea de un abrazo, era como aquel momento único, especial, que puede ser repetido o no repetido, que queda congelado en el tiempo. Y el fósil es como eso, como que guarda mucha información, mucha historia que hay que escarbarla para entenderla. Entonces, a partir de eso, la memoria o el cuerpo se vuelve en sí mismo un abrazo. ¿Y qué es lo que guarda un cuerpo? ¿Qué es lo que guardamos a nivel de sensaciones? ¿Dónde podemos hurgar o escarbar o encontrar? Justamente en los recuerdos. Entonces el cuerpo se convierte en una memoria viva,
¿verdad? De una serie de recuerdos que solamente pueden revivir y contar una historia a través de uno mismo. Y esos recuerdos son los que nos van a ayudar a entender quién es uno y por qué está hoy aquí, ¿verdad? De pie, hablando, conversando con cualquier persona, viviendo en sí. Y sobre todo que esos recuerdos, en el momento, de hecho hay un fragmento del texto que dice que lo que se olvida se muere, ¿verdad? Como un poco como la película Coco. El recuerdo es el que mantiene vivo tu esencia, ¿verdad? Porque te has ido construyendo a partir de momentos en tu vida, algunos más cálidos, otros más fríos o más duros o más tensos, ¿verdad? Va a depender de ese fósil que aguardas, que tenés que encontrar y entenderlo, y pues entender también el cuerpo como un territorio. Entonces, es una invitación, ¿verdad?, a recordarse y a reconocerse uno mismo en las historias desde la infancia hasta la adultez, desde la ternura, desde la risa, desde el entretenimiento en sí. Y entonces la obra realmente invita a un disfrute al público desde la reflexión también, ¿verdad? Pero mucho para uno identificarse y sentirse uno con el protagonista. Entonces creo que eso es como la motivación, creo yo. Perfecto, muchísimas gracias. Y la última pregunta para los dos, bueno, o el que quiera contestar. Bueno, la obra se va a presentar primero acá en Costa Rica y luego ha sido invitada a un festival en la Patagonia, en Argentina. ¿Qué significa esta invitación internacional para el equipo de Abrazo Fósil? No sé si contesto yo, Rodrigo. Pues, ambos. Por toda esa invitación, es una oportunidad para volver a verse con algunos colegas. Estuvimos compartiendo por acá en Costa Rica en un espectáculo llamado Tonadas Soltar para no caer. Y les invitamos, luego nos invitan a su tierra, y es una manera de conectar y vincular sinergias de artistas entre ambas regiones, bien muy lejos, pero hay un sentido también de estar compartiendo codo a codo un espectáculo en vivo, y eso pues cambia. Creo que es una manera muy bonita de refrescar y generar otra mirada, a partir también un teatro dense como otro teatro. Es una oportunidad bellísima para vincular y generar otra sinergia. Sí, yo quisiera agregarle ahí a Rodrigo, nada más que efectivamente creo que la agrupación también ha venido poco a poco consolidándose cada vez mucho más, ha ido ganando un reconocimiento también de quiénes somos a nivel de gremio, y uno de nuestros objetivos creo ha sido, si trabajamos desde el territorio, internacionalizar. Entonces para nosotros como agrupación, el año pasado ya estuvimos trabajando con un Iberescena, esto implicaba pues vincularnos con otro país hermano iberoamericano, perdón, el ir este año o comenzar a salir fuera del país nos va también a posicionar muchísimo en hablar de Costa Rica en otros territorios, ¿verdad? Y sobre todo con obras que de una u otra forma no estamos montando un texto que viene de otro lugar, sino obras que nacen de un contexto territorial específico que habla de nosotros, donde un costarricense se puede identificar y que en otro país pues van a decir, ok, esto es parte de ese territorio, de lo que estoy mirando. Entonces, pues obviamente también para nosotros a nivel de crecimiento como agrupación, estar internacionalmente pues es un punto clave para seguir creciendo cada vez más, y sobre todo un honor también estar representando a Costa Rica, ¿verdad? Como parte del quehacer teatral costarricense. Bueno, muchísimas gracias por todo. De verdad me encanta la visión de ustedes, la creatividad. Esta obra suena a algo demasiado bonito, o sea, como que de verdad llega más allá, llega al alma por todo este simbolismo que ustedes le quieren dar a la parte de la memoria, a los recuerdos, el poder conectar con esas emociones, el pasado. Me parece que es una iniciativa lindísima y de verdad que les deseo lo mejor, tanto en su presentación acá en Costa Rica como allá en la Patagonia. De verdad, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vos. Gracias a vos. Las preguntas están lindas y lo vuelve también a uno a recordar esos sitios donde uno presentarse. Sí, muchas gracias.
No, gracias a Capri también, ustedes. enlace.